Muy buenos días, tengan todas y todos. Gracias por estar una vez más con nosotros acá en la Escuela Nacional de la Magistratura. Reciban en primer lugar el saludo siempre cordial del magistrado Mario José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del magistrado Guillermo Blanco Vázquez, nuestro director general, y del magistrado Juan Rafael Perdomo, magistrado de mérito y director adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura. Damos la bienvenida al doctor Jesús Ángel Vargas, quien nos acompañará el día de hoy con una extraordinaria presentación. Vamos a conversar un poco sobre el tema de la videoconferencia del día de hoy con el doctor Jesús Ángel García. Y bueno, vamos a revisar un poco también para que quienes todavía no conocen a nuestro ponente del día de hoy tengan, digamos, una mejor idea de la preparación. De nuestra parte podemos comenzar a señalar que, bueno, una amplia trayectoria como docente, y para nosotros en el Poder Judicial, además un orgullo porque, bueno, una amplia trayectoria también en nuestro Poder Judicial. La videoconferencia se titula El amparo constitucional y su injerencia en el proceso penal venezolano. El doctor Jesús Ángel García es juez titular jubilado y docente universitario, pero vamos a conocer un poco más de la trayectoria de nuestro ponente del día de hoy. El doctor Jesús Ángel García egresó como abogado en 1986 en la Universidad de los Andes. Luego de eso, bueno, ha hecho estudios de posgrado. Entre otras cosas, tiene el título de especialista en ciencias penales y criminológicas, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 91. Tiene la maestría en Derecho y Relaciones Internacionales por la Caribbean International University del año 2005. Es doctor en Derecho por la misma universidad, título que obtuvo en el año 2006, y es candidato a doctor en Derecho, mención Derecho Constitucional, por la Universidad Santa María. Como ven todos y todas, una formación académica muy completa. En cuanto a la actividad docente, que el doctor ha compaginado con la actividad propiamente jurisdiccional, podemos destacar, entre otros, y digo destacar porque, bueno, es una trayectoria bastante amplia, pero queremos resaltar solamente algunos aspectos de la trayectoria docente de nuestro ponente. El doctor García ha sido profesor de Derecho Procesal Penal 1 de una especialización de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Santa Rosa, profesor del Diplomado en Derecho Procesal Penal, dirigido a fiscales del Ministerio Público, también de la Universidad Santa Rosa, Universidad Católica Santa Rosa, profesor invitado de Terrorismo y Preparación para Casos de Desastre en el posgrado de Derecho Penal Internacional y en el Diplomado para Casos de Desastre de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, y en la Universidad Santa María, donde ha desarrollado gran parte, o donde ha desarrollado más ampliamente su trayectoria como docente. El doctor García ha sido profesor de las cátedras de sucesiones, medicina legal, obligaciones, garantías, derecho civil, pruebas, procesal penal 1 y 2, leyes penales especiales 1 y derecho probatorio, tipos penales, entre otras. Y en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas ha sido profesor de la Cátedra de Derecho Procesal Penal, de Derecho Humanitario y Derechos Humanos, y de Inglés Instrumental en la maestría en Ciencias Jurídicas. Y en cuanto a la actividad jurisdiccional, el doctor García se desempeñó como juez titular presidente de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, jubilado, como dijimos hace poco, luego de una larga trayectoria. Juez presidente también ha sido el doctor García de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, con competencia exclusiva para conocer de causas por delitos vinculados con el terrorismo que hayan sucedido en todo el territorio nacional, adscrito por supuesto al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Fue presidente de la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial también del Área Metropolitana de Caracas, con competencia exclusiva para conocer de causas por delitos vinculados con el terrorismo acaecidos en todo el territorio nacional. Ha sido juez provisorio duodécimo de primera instancia en funciones de control, también acá en el Área Metropolitana de Caracas. Juez presidente en calidad de encargado de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, también del Área Metropolitana de Caracas.
juez temporal de las salas primera, segunda, quinta, décima, accidental segunda de reenvío de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y juez asociado del Juzgado Superior 20º en lo penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Entre otras cosas, apenas un resumen de la trayectoria del doctor Jesús Orángel García, es lo que hemos querido destacar para enmarcar lo que va a ser la videoconferencia que el doctor nos trae preparada para el día de hoy. Así que bueno, sin más de nuestra parte, doctor, es un honor tenerlo por acá, es un gusto, además, una persona con una trayectoria tan destacada y tan reconocido en nuestro Poder Judicial, poder contar con usted, además es un tema que suscita muchísimo interés y que sin duda usted, bueno, nos va a deleitar con su presentación el día de hoy. Bienvenido, doctor, un honor tenerlo por acá. Muy buenas tardes. Gracias al magistrado Michael José Moreno Pérez, y quien fuera mi compañero de sala de Corte de Apelaciones en la sala séptima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. De igual modo, al magistrado Guillermo Blanco, quien es vicepresidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. De igual modo, al magistrado emérito Juan Rafael Perdomo y demás miembros integrantes de la Junta Directiva de la Escuela Nacional de la Escuela Nacional de la Magistratura, y gracias también al licenciado. En esta oportunidad vamos a hablarle de la acción de amparo constitucional y su inherencia en el proceso penal. Por supuesto, ya el licenciado habló vastamente de mi currículo al respecto. La acción de amparo constitucional y su inherencia en el proceso penal. La siguiente, Domingo. La acción de amparo constitucional es una acción, considero también que es un recurso, y viene en síntesis a ser un instrumento tendiente a restablecer situaciones jurídicas infringidas. Es decir, restablecer la situación jurídica infringida por algún funcionario público perteneciente al Estado venezolano, y puede ser ese funcionario público un juez en lo inherente al proceso penal, un juez de primera instancia en lo penal, en funciones de control, de juicio, de ejecución, un juez integrante de una sala de corte de apelaciones y un fiscal de Ministerio Público. Cuando el solicitante interpone una acción de amparo porque se le han violentado derechos fundamentales o hay una amenaza de violación de derechos fundamentales porque no se le ha dado oportuna respuesta. ¿Cuáles son los derechos fundamentales frecuentemente conculcados? Tenemos el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el derecho de petición. Hay que enfatizar que el derecho de petición, consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante la violación o amenaza de violación de ese derecho de petición, el ius petendi acarrea responsabilidad civil, penal y disciplinaria al que ha violentado el derecho de petición. Acostumbraba, siendo presidente de sala de corte de apelaciones y juez ponente en materia de acción de amparo constitucional, admitíamos la acción de amparo constitucional
le dábamos el trámite que existe una sentencia vinculante cuyo oponente fue el magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, donde él especifica el trámite a seguir en materia de amparo constitucional. Admitíamos a trámite el amparo, celebramos la audiencia oral pública y constitucional previa fijación y a veces observamos que se había violentado el derecho de petición. Sin embargo, lo declaramos con lugar y decíamos que se había violentado el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque el agraviante que violenta o amenaza de violentar el derecho de petición, si se declaraba con lugar la acción de amparo por violación del derecho de petición, eso traía consigo responsabilidad civil, penal y disciplinaria. Y por supuesto, el que violenta el derecho de petición puede estar incurso en 2 delitos previstos en la ley contra la corrupción. Si mal no recuerdo, artículos 82 y 83 de la ley contra la corrupción. ¿Por qué? El funcionario agraviante ha violentado flagrantemente el derecho de petición y ha obstaculizado la administración de justicia y puede ser imputado y puede ser acusado porque el amparo constitucional es un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los particulares establecidas en la Constitución, leyes y tratados internacionales, condenando acciones de los agresores, bien sea ciudadanos, organizaciones públicas o privadas, tendentes únicamente a la constatación de la violación o amenaza de violación del derecho o garantía constitucional, a objeto de que se le restablezca al solicitante el pleno goce y ejercicio de tales derechos, sin prejuzgar sobre ninguna otra materia, quedando abiertas a las partes las vías ordinarias para reclamar las indemnizaciones o restituciones a que haya lugar en derecho. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 27 que toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Ese mismo sentido viene a ser ratificado por el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual señala que toda persona puede solicitar ante los tribunales el amparo previsto en el artículo 27 constitucional con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida. El constituyente de la extinta Constitución de 1961 lo establecía en el artículo 49 constitucional. Base legal de la acción de amparo, ya decíamos que está previsto en el artículo 27 constitucional en concordancia con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que se ejerce ante un juez por cualquier persona natural o jurídica. Es una garantía, es un derecho, una acción, es un recurso. Y en síntesis, concibo que el amparo constitucional es un remedio procesal a fin de restablecer la situación jurídica infringida. Es un derecho que tienen todas las personas de acudir a los tribunales para ampararse o protegerse cuando sientan que sus derechos o garantías constitucionales han sido violados o existe peligro o amenaza de violación. Procedimiento. Se da por mandato de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
y por supuesto previsto en el artículo 27 continuo. Procede contra normas, actos administrativos, defectos naturales y particulares, contra sentencias, resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales. Procedimiento del amparo. Debe cumplir la acción de amparo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El artículo 18 establece los requisitos de forma y de fondo que debe contener ese escrito liberal contentivo de la acción de amparo constitucional. ¿Qué puede suceder si esa acción de amparo no cumple con los requisitos del artículo 18? El juez debe librar un despacho saneador. La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dice que una vez librado el despacho saneador, el solicitante tiene un lapso de 48 horas a partir de su notificación, donde el juez puede exigir, el juez en sede constitucional, que amplíe los hechos, que haga las correcciones, subsane los defectos o omisiones. Sin embargo, hay una decisión de la Sala Constitucional que dice que el lapso preclusivo para subsanar, ampliar, corregir es de 2 días hábiles. Esa notificación puede ser por vía telefónica, fax, telegrama, correo electrónico, otro medio de comunicación interpersonal, y puede ser también mediante la respectiva boleta. Por supuesto, una vez subsanado los errores, aclarados, el juez en sede constitucional o los jueces en sede constitucional, si se trata de una sala de corte de apelaciones, van a fijar en un lapso de 96 horas la celebración de la audiencia oral pública y constitucional. Nos preguntamos, ¿cuándo es la oportunidad legal para hacer ofrecimiento de medios probatorios? Yo concibo que puede ser esgrimido esos ofrecimientos de medios probatorios en el mismo escrito liberal. Sin embargo, en la misma audiencia oral pública y constitucional pueden surgir testimoniales que demuestren el agravio, la injuria constitucional cometida por el juez, por el fiscal del Ministerio Público. Existen dos modalidades de la acción de amparo, el habeas corpus y el habeas datos. Señala el autor Fernando Fernández que el habeas corpus consiste en un procedimiento constitucional breve, directo y efectivo mediante el cual el juez penal competente y del lugar revisa si su detención es ilegal o no. Se trata de un procedimiento especialísimo que protege la libertad personal frente al abuso de los funcionarios y del Estado, mismo en perjuicio de los ciudadanos. Recurso de habeas corpus, un recurso legal que sirve para defender pues, los derechos fundamentales de alguien que injustamente o arbitrariamente ha sido detenido y tiene que ver con los malos tratos, la tortura, la incomunicación. En otras palabras, es un procedimiento breve y sencillo que puede ser solicitado por cualquier persona sin necesidad de la asistencia de un abogado. Por consiguiente, puede utilizarse incluso durante estados de emergencia o durante los decretos de suspensión de garantías constitucionales. Sin embargo, debe cumplir con los trámites a seguir establecidos por la sentencia de febrero del año 2000, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. La siguiente, Domingo. El habeas data. El derecho de habeas datos
que otra modalidad de la acción de amparo. ¿En qué consiste? El derecho a habeas data o el acceso a la información personal tipificada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela surgió como un proceso constitucional especializado para la protección de derechos y garantías en relación a la libertad de información sobre los particulares. Sus antecedentes históricos se remontan a los intentos por preservar la esfera personal. Sostiene Carbonell que la acción en cuestión se caracteriza en proteger y también expresa lo relacionado al arresto sin orden judicial del juez o jueza. El artículo 44, numeral primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reza: ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor a los 48 horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciada por el juez o jueza en cada caso. Es decir, el artículo 44 constitucional determina cuáles son las excepciones del derecho a la libertad. El habeas data es un derecho humano de naturaleza procesal que puede interponer cualquier persona para demandar ante el organismo jurisdiccional competente la protección o el restablecimiento de cualquiera de sus derechos constitucionales. Ejemplo, ocurre comúnmente que el individuo es presentado por un organismo aprensor ante un juez de primera instancia en lo penal en funciones de control. El juez decreta la libertad plena de ese individuo, pero no ordena al director de Asesoría Jurídica Nacional del CICPC que lo excluya de pantalla. Luego este individuo es aprendido a posteriori y vuelve a ser presentado. Y le puede suceder varias veces porque el funcionario policial que lo aprende observa que le arroja el sistema CIPOL que el individuo aparece en ese reporte de ese cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. No le queda a veces al peticionante sino ejercer una acción de amparo bajo la modalidad de habeas data. Compilación jurisprudencial del amparo constitucional. Perdón. Los criterios atributivos de competencia para conocer de la solicitud de amparo constitucional se encuentran recogidos en la siguiente sentencia. Existe una sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20 de enero del 2000, en el caso de Mary Mata Millón, pasa a regular el régimen general de competencia en materia de amparo, que se encuentra prevista en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuya ley data de 1998. Luego, la decisión número 1555, dictada por la Sala Constitucional en fecha 8 de diciembre del año 2000, en el caso Chanchamire, complementó la doctrina que pasaría a regular los criterios atributivos a la competencia en materia de amparo en el área contenciosa administrativa. Posteriormente, la sentencia número 1700 y 1659, dictada por la Sala Constitucional el 7 de agosto del 2007,
y 1 de diciembre del 2009, respectivamente, en los casos Carla Mariela Colmenares y Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, establecieron con carácter vinculante la doctrina que imperaría en materia de competencia amparo autónomo contra actuaciones administrativas, salvo los casos de los amparos contra los actos administrativos dictados por las inspectorías del trabajo, que pasarían a estar bajo el fuero de los tribunales del trabajo y no de los tribunales contenciosos administrativos. Este último criterio incluso pasa a regir de forma retroactiva conforme a lo establecido en la referida sala en su decisión número 10, dictada el 25 de febrero del 2011 en el caso Livia Torres Márquez. No obstante, la decisión número 311, dictada por el máximo Tribunal de la República el 18 de marzo del 2011, en el caso de Grecia Carolina Ramos Robinson, precisó que en los amparos incoados contra actos dictados por las inspectorías del trabajo en los cuales la competencia ya hubiese sido asumida o regulada por los juzgados superiores de lo contencioso administrativo, debía aplicarse el principio perpetuario fori y por tanto debían ser dichos tribunales los que siguieran conociendo de las acciones. Traigo a colación dos sentencias, una con carácter vinculante, donde humildemente mi persona y el doctor Gustavo Manuel Álvarez Ramírez tuvimos que vernos en la imperiosa necesidad de interponer una acción de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí les voy a leer algunos extractos de esa sentencia muy interesante con carácter vinculante. ¿Por qué es una sentencia vinculante? ¿Qué quiere decir que la sentencia tenga el rango de sentencia vinculante? Debe ser acatada por todos los jueces de la República Bolivariana de Venezuela y debe ser publicada en la Gaceta Oficial. Algunos jueces me han dicho, esa sentencia tiene carácter vinculante, pero yo la acato si quiero. Eso no es así. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia ordena publicar una sentencia en la Gaceta Oficial y determina que debe ser acatada por todos los jueces de la República Bolivariana de Venezuela, los jueces están en la obligación de acatar esa sentencia vinculante porque eso le puede acarrear responsabilidad civil, penal y administrativa de corte disciplinaria. Voy a leer algunos extractos de esta sentencia número 422, caso Ismael Pérez Torreal. Dicen los extractos: en efecto, para todos aquellos casos en los cuales los jueces se apartan del estipulado en la ley adjetiva penal y en los criterios de este máximo tribunal, las partes en el proceso disponen de un abanico de mecanismos ordinarios y extraordinarios para hacer valer sus pretensiones, como efectivamente ocurrió y se resolvió en el caso de Auto. En definitiva, se estima que la Sala, como garante de la constitucionalidad, debió recordar a los jueces de control la obligación ineludible de motivar sus decisiones, así como de publicar las decisiones una vez finalizada la audiencia o al tercer día en caso de haberse acogido a lo contenido en el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal. Y en caso contrario, notificar a las partes para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la defensa sin necesidad de sobrecargar a los jueces con el deber de dictar nuevos actos decisorios y dilatar el proceso con nuevas notificaciones, en perjuicio de las partes cuyos derechos supuestamente están garantizados, pues es deber de la Sala hacer del proceso penal en fase preliminar lo más expedito posible, depurando del mismo los actos innecesarios y no trayendo al mismo formalismo no esenciales
contrario a los principios establecidos en el texto constitucional. El fallo con el cual se concurre expresamente señala que tanto la Corte de Apelaciones como los tribunales de alzada en materia penal deben estar atentos respecto a la admisibilidad de las apelaciones contra el auto fundado en extenso, haciendo hincapié en la declaratoria sin lugar de la solicitud de nulidad, artículo 180 del Código Orgánico Procesal Penal, indicando que cuando se presentan estas situaciones se genera un desorden procesal que atenta contra diversos principios constitucionales. En este orden de ideas se advierte que la nulidad de los actos es una institución procesal que permite depurar el procedimiento de actos contrarios, el ordenamiento jurídico, motivo por el cual la misma por sí sola no es capaz de generar desórdenes procesales. Es por ello que el fallo debió ser claro y preciso en cuáles son los casos en los que se presenta este tipo de desarreglo procesal. Igualmente traigo a colación la sentencia número 933 del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional del 2 de noviembre del 2016. Expresa esta decisión. Definitivamente firme la decisión dictada el 7 de abril del 2010, dictada por el mencionado juzgado séptimo de primera instancia en funciones de control. Sin embargo, quien suscribe el presente voto, un voto concurrente, expresa la magistrada del voto concurrente. Considera que la decisión concurrida se obvió realizar el debido análisis sobre otros puntos que inexorablemente tienen estrecha relación jurídica con la decisión concurrida. Se declara con lugar la referida acción de amparo constitucional, la anulación de la decisión adversada con el amparo, esto es la dictada el 24 de enero del 2013. La procedencia in limine litis de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Jesús Orangel García, Gustavo Álvarez Ramírez, defensores privados del ciudadano Rodolfo Aníbal Briceño González, contra la decisión dictada el 24 de enero del 2013 por la sala número 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por el Ministerio Público contra la decisión proferida el 7 de abril del 2010 al finalizar la audiencia preliminar por el juzgado séptimo de primera instancia en funciones de control de ese mismo circuito judicial penal que sobreseyó la causa seguida al referido quejoso por la presunta comisión del delito de peculado doloso. Aprovecho esta oportunidad para enfatizar que el juez en sede constitucional tiene un poder cautelar. Las providencias cautelares de un amparo provisional, mientras se dicte la sentencia definitiva en la acción interpuesta, estas medidas cautelares pueden ser de varios tipos. Pueden ser medidas nominadas, acorde a lo previsto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, pero también puede ser medidas innominadas conforme a los artículos 585 y 588. Y también existe una medida especial cautelar, que es la suspensión de los efectos del acto o la actuación cuestionada, que lo pedimos en la primera sentencia de carácter vinculante. ¿Qué es la intervención adhesiva? Necesaria o coadyuvante. La misma se produce en el momento en que el tercero interviene en el proceso judicial de amparo planteado, la defensa de una de las partes en conflicto para ilustrar al tribunal en sede constitucional
sin la intención de lograr una decisión que directamente le favorezca, sino más bien en procura de solidificar el derecho planteado por el coadyuvante. Al respecto, sostiene el autor patrio César Augusto Montoya en su obra El Amparo Constitucional. La normativa adjetiva contempla esa figura precisamente en el texto del ordinal tercero del Código de Procedimiento Civil del artículo 370, cuando dispone, cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones de alguna de las partes y pretenda ayudar a vencer en el proceso. Respecto, traemos a colación la sentencia de fecha 10 de abril del 2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia conjunta, expediente 14-0194, caso Daniel Ceballos, alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, en el cual este servidor, Jesús Orangel García, dejó sentado en esa audiencia oral pública y constitucional. Expresa la sentencia en referencia. Abogado Jesús Orangel García como tercero coadyuvante de la parte actora. El abogado antes nombrado indicó que intervenía como tercero coadyuvante de los ciudadanos Juan Ernesto Garantón Hernández y Julio César Latán, en atención a la tutela judicial efectiva establecida en la Constitución, y expresó el referido profesional del derecho que los actos que se han producido en el municipio San Cristóbal son terroristas. Ello se evidencia de lo establecido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que atentan contra el Estado democrático y de justicia. Que los 6 pronunciamientos que emitió esta sala, vale decir la Constitucional, no han sido acatadas por el alcalde a esta fecha, y es un hecho notorio y público que continúan las guarimbas en todo el territorio nacional, en especial en la sede, en el territorio donde está la alcaldía denunciada. Que el 17 de marzo del 2014 el ciudadano Daniel Ceballos nombró un alcalde suplente, pero eso no obvia su responsabilidad penal, pues es evidente que no han sido acatados el amparo cautelar y han violado derechos fundamentales, y de igual modo han incumplido sus obligaciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. ¿Por qué me constituí en tercero interviniente en el caso del doctor Ceballos? Observando un programa de televisión de corte noticioso, Juan Ernesto Garantón Hernández, entrevistado en ese programa televisivo, dice: cesaron las violaciones de derechos fundamentales. Y yo, observando el programa, veo, no han cesado. La violación, la injuria constitucional, el desacato es inminente y actual. Eso me motivó en constituirme en tercero interviniente, adhesivo y o coadyuvante. Y en esa audiencia oral pública constitucional, cuando me ceden el derecho de palabra, yo pido que esa sala constitucional se aboque al conocimiento de la causa, declare la acción interpuesta con lugar, destituya al alcalde y lo condene a cumplir con la pena establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías. Y por supuesto, los magistrados integrantes de la Sala Constitucional en esa oportunidad declararon con lugar la acción interpuesta. Destituyeron al alcalde y lo hicieron cumplir con la pena
prevista en el artículo 51 constitucional, el cual es muy bien definido por el autor patrio Giovanni Rionero en su obra intitulada El desacato. Y para finalizar, estamos a la orden para aclarar cualquier duda, cualquier criterio al respecto. Muy buenas tardes y muchas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias a usted, doctor. Gracias por el tiempo, por haberse tomado las molestias, además en unos tiempos que no son fáciles ni en Venezuela ni en el mundo, para hacer la movilización y las previsiones para acompañarnos la mañana de hoy. Sin duda, bueno, como decíamos al principio, un tema muy interesante, seguramente va a suscitar muchos comentarios, muchas preguntas por parte de quienes están siguiendo esta transmisión, tanto por YouTube como por la plataforma de Zoom. Y bueno, oportunamente usted dará respuesta a ello. Nosotros, las que queden sin responder, le haremos llegar a usted también las preguntas. Bueno, las personas que estén interesadas en la presentación que ustedes han compartido hoy con nosotros también, bueno, previa autorización suya, también estaremos compartiendo con ellos, ¿no? En los últimos años, además, hemos visto con los ejemplos que usted nos ha traído, especialmente con los que ha comentado en los últimos minutos de su presentación, bueno, la importancia, ¿no?, del tema y del accionar ante la Sala Constitucional. No sé si usted también, digamos, en espera también de las preguntas, de los comentarios, usted quisiera, digamos, redondear alguna idea que haya querido o que usted crea que se le haya quedado sin explicarla suficientemente o que quiera profundizar un poco más en ella, doctor. Muchas gracias una vez más al magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael José Moreno Pérez, al magistrado vicepresidente de la Sala Civil del TCJ y director general de esta digna Escuela Nacional de la Magistratura. Y muchas gracias, licenciado Domingo Medina, por el apoyo técnico prestado. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, doctor. Vamos por acá. Por acá tenemos para, bueno, todos quienes han estado siguiendo la transmisión, quienes tengan preguntas o quienes quieran hacer llegar comentarios al doctor Jesús Orángel García. Ustedes me envían después ese video. @gmail.com para que se las hagan llegar al doctor. Eso me lo envían. Les recuerdo las redes sociales donde pueden estar atentos a nuestras próximas transmisiones o a noticias de las transmisiones que vamos colgando en nuestras redes sociales, @en_RBB en Twitter, @enmvenezuela en Instagram, Escuela Nacional de la Magistratura en Facebook y nuestros canales en YouTube, Escuela Nacional de la Magistratura y Revista Magistra, donde colgamos nuestras videoconferencias. Por favor, no se olviden de confirmar su asistencia enviando un correo a la dirección enm.secreg@gmail.com. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Que tengan todos muy feliz tarde, buen provecho. Al doctor Jesús Orángel García, nuestro agradecimiento nuevamente por acompañarnos la mañana de hoy, por el esfuerzo de estar con nosotros, además en simultáneo en las plataformas de YouTube y de Zoom. Y bueno, esperamos seguir contando con el apoyo del doctor Jesús Orángel García. Cualquier interrupción usted la corrige. Por supuesto,
Guillermo Vacío ahí. Magistrado Guillermo Vázquez, nuestro director general. Estaba pasando Michael José. Sí, pero cualquier